Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un área clave de un material médico muy completo que tenemos, ginecología y obstetricia. Vamos a recorrer varias condiciones importantes, ¿no? Desde temas del posparto, el embarazo, ciclo menstrual, infecciones, hasta la menopausia. La idea, como siempre, es sacar esas perlas, esos datos cruciales que nos ayudan a entender mejor todo esto. Un recorrido, digamos, directo al punto. Exacto. Vamos a ver cada condición tratando de entender qué es, por qué pasa, cómo se nota, cómo se diagnostica y, bueno, qué tratamientos hay hoy en día, siempre pegados a la información que tenemos en las fuentes. Perfecto. Arranquemos entonces. Empecemos con algo del posparto, la mastitis puerperal. Esta es una inflamación de la mama que puede ser bastante molesta, ¿cierto? Correcto. Es una infección del tejido de la mama que ocurre durante la lactancia. El principal responsable en la mayoría de los casos es una bacteria, el Staphylococcus aureus. Y algo importante es que muchas veces tiene que ver con cómo se da el pecho, o sea, una mala técnica o que la mama no se vacíe bien. Eso como que facilita que entren las bacterias. Y los síntomas. El material dice que hay dolor, a veces como punzadas, y lo típico de la inflamación, calor, la zona roja. Incluso puede parecer una gripe, con fiebre alta, escalofríos, sentirte mal. Suele pasar unas semanas después del parto, ¿no? Entre la segunda y tercera semana. Sí, por ahí anda. El diagnóstico es clínico viendo esos signos. Una cosa que puede pasar es que se forme un absceso, o sea, pus acumulado, que se siente como un bulto blando y que no mejora solo con pastillas. Hay formas agudas, que son las más aparatosas, otras más leves, subagudas y hasta crónicas si la aguda no se manejó del todo bien. Me llamó la atención algo que mencionan las fuentes. Lo primero no son medicamentos, sino, bueno, medidas generales. Y la más importante, seguir dando el pecho. Asegurar que la mama se vacíe bien es clave, ¿no? Preferiblemente con el bebé, o si no, manualmente. Y también ayuda a tomar líquidos, descansar, ponerse calor antes de la toma y frío después. Justo eso. El vaciado es fundamental. Si después de, digamos, 12 o 24 horas con estas medidas no hay mejoría, ahí sí, entonces se empieza con antibióticos por boca. Se usan cosas como dicloxacilina, cefalexina, por 1 o 2 semanas. Ya si es algo más grave o si se formó un absceso, pues toca ir al hospital para tratamiento por vena y a veces drenar ese absceso. Bueno, dejamos el posparto y nos vamos al embarazo con la hiperémesis gravídica. Entiendo que esto es mucho más fuerte que las náuseas normales del principio. Sí, definitivamente. Es la versión severa de las náuseas y vómitos, tanto que afecta el estado general de la mujer. No son las náuseas comunes, esas que van y vienen y no te deshidratan ni te hacen bajar mucho de peso. La hiperémesis es vómitos constantes, intensos. Y la causa, bueno, parece que son varias cosas juntas. Hormonas, nervios, la parte psicológica. Hasta se ha visto si tiene que ver con una bacteria, el Helicobacter pylori. Suena bastante pesado, la verdad. Vómitos sin parar, mucha saliva, bajar de peso, deshidratación. Y mencionan complicaciones serias si es muy grave, como desgarros en el esófago por vomitar tanto, o hasta problemas neurológicos por falta de vitaminas, como la tiamina. ¡Wow! Sí, puede ser complicado. Para ver qué tan grave es, se usa un puntaje, el PUQE, que mide la intensidad. Si el puntaje es alto, o si la mujer no tolera nada por boca o está deshidratada, pues necesita hospitalización. Los casos más leves, donde todavía puede tomar líquidos, quizás se puedan manejar en casa, con seguimiento. Y ya en el hospital, ¿qué se hace? Hablan de reposo, nada por boca al inicio, controlar bien los líquidos y electrolitos, hasta apoyo psicológico. Principal en el hospital es rehidratar. Poner suero por la vena para reponer líquidos, sodio, potasio, glucosa. Y claro, medicamentos para controlar los vómitos y proteger el estómago. Una vez que está más estable, se intenta poco a poco que vuelva a comer. Vale. Otra complicación, ahora después de una cirugía, es la infección de la herida de cesárea. La infección del sitio quirúrgico, o ISQ. Eso es. Puede afectar desde la piel hasta adentro, en el abdomen, y suele aparecer en el primer mes después de la operación. Normalmente no es una sola bacteria, sino una mezcla de las que viven en la piel y en la zona genital. ¿Y cómo se nota? Pues buscando signos ahí en la herida.
que salga pus, que duela, que esté rojo, hinchado, caliente. Se clasifica según qué tan adentro llegue la infección. El diagnóstico se basa en ver eso. ¿Hay señales de alerta? No. Si el hinchazón está muy tensa, si la piel se pone oscura, si el abdomen se distiende o si hay fiebre alta y malestar general, eso ya indica que es más grave. Y el tratamiento, imagino, depende de eso, de la gravedad. Exactamente. Si es superficial y sin esas señales de alarma, muchas veces se maneja en casa, con curaciones y antibióticos por boca. Pero si es profunda o hay signos de que es grave, ahí sí toca hospitalizar. A veces hay que drenar si hay pus acumulado y se usan antibióticos más fuertes por vena. Cambiamos ahora. Infecciones urinarias, las situs, son más frecuentes en el embarazo. ¿Por qué? Sí, es verdad. Durante el embarazo pasan cosas que lo facilitan. Por las hormonas como la progesterona, los uréteres se relajan y el útero al crecer los puede apretar un poco. Todo esto hace que la orina se mueva más lento, se quede más tiempo en la vagina y las bacterias pues tienen más chance de crecer. La más común por lejos sigue siendo la Escherichia coli. Hablan de 3 tipos, ¿no? La bacteriuria asintomática, que es tener bacterias pero sin síntomas. Luego la cistitis, que ya da síntomas abajo en la vejiga, ardor al orinar, ir a cada rato. Y la pielonefritis, que es la infección del riñón, más seria, con fiebre, dolor en el costado. Y ojo, que tener bacteriuria asintomática es un factor de riesgo grande para que después sí te den síntomas. Por eso mismo es tan importante buscarla. La recomendación es hacer un cultivo de orina a todas las embarazadas en el primer trimestre, sí o sí, aunque no sientan nada. Así se detecta esa bacteriuria y se trata para evitar que se complique, sobre todo que llegue a una pielonefritis. ¿Y cómo se tratan? También depende del tipo, supongo. Así es. La bacteriuria sin síntomas y la cistitis se tratan con antibióticos por boca que sean seguros en el embarazo. Nitrofurantoína, cefalosporinas, fosfomicina. Pero la pielonefritis sí requiere ingreso. Hay que poner antibióticos por vena, hidratar bien, controlar la fiebre. Y luego se sigue con pastillas hasta completar el tratamiento. Y siempre hacer un cultivo después para confirmar que se curó. Paseo es al dolor de regla. Algo súper común, sobre todo en chicas jóvenes. La dismenorrea primaria. Exacto. Es ese dolor pélvico como cólico que viene con la regla, pero sin que haya una enfermedad de fondo, digamos. Suele empezar unos meses después de la primera regla, cuando los ciclos ya son ovulatorios. La razón principal es que se liberan demasiadas prostaglandinas en el útero, y eso causa contracciones fuertes y, claro, dolor. El dolor típico es abajo, en el centro del abdomen. A veces se va para la espalda o los muslos. Puede dar náuseas, vómitos, diarrea. Dura desde unas horas hasta 2 o 3 días. Y empieza justo antes o al empezar la regla. Es como predecible. Sí, y es importante distinguirla de la dismenorrea secundaria. Esa suele aparecer más tarde, puede estar ligada a cosas como endometriosis o miomas, y a veces no mejora tanto con los antiinflamatorios o las pastillas anticonceptivas. Una ecografía ayuda a ver si hay algo más. ¿Y para la primaria, qué ayuda? Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, parecen ser la primera opción. Correcto. Porque los AINES, como el ibuprofeno o el naproxeno, bloquean justo esas prostaglandinas que causan el dolor. Lo ideal es empezar a tomarlos un poquito antes de que baje la regla y seguir los días de más dolor. Si eso no alcanza, o si además se busca un método anticonceptivo, las pastillas anticonceptivas combinadas son otra muy buena opción. Y también ayudan cosas como ponerse calor en la zona o hacer ejercicio. Entremos ahora a un tema que puede ser más enredado. La hemorragia uterina anormal, la UA. ¿Qué es exactamente? UA es cualquier sangrado que venga del útero, pero que se salga de lo normal. O sea, que no sea regular, que dure mucho, más de 8 días, o que sea muy abundante, más de 80 mililitros, aunque eso es difícil medirlo. En resumen, cualquier sangrado que no sea la regla esperada. Ah, y aquí mencionan un sistema para ordenar las causas, el Palm-Cohen. Suena a código secreto, pero ¿cuál es la lógica? Sí, parece, pero es útil. La idea es tener una forma ordenada de pensar en todas las posibles causas. Palm agrupa las causas estructurales, cosas que se pueden ver. Pólipos, adenomiosis, leiomiomas, que son los miomas, y malignidad o problemas precancerosos.
Y Cohen agrupa las que no son estructurales. Problemas de coagulación, disfunción ovulatoria, muy común, problemas del propio endometrio, causas iatrogénicas por medicamentos, DIU, y otras que no se clasifican fácil. Es como una lista para no olvidarse de nada. Entendido, como un mapa para investigar. ¿Y el tratamiento? Claro, dependerá totalmente de qué letra del Palm Coin sea la culpable. Justamente. Depende de la causa, de la edad, de si quiere tener hijos, de cuánto sangre. Hay tratamientos médicos, unos sin hormonas, como el ácido tranexámico que ayuda a parar el sangrado, o los AINES, y otros con hormonas, anticonceptivos, progestinas, el DIU hormonal. Y si la causa es algo estructural como un mioma grande o un pólipo, a veces se necesita cirugía. Si el sangrado es muy fuerte y agudo, lo primero es estabilizar a la mujer, a veces hasta con transfusiones. Ok, vamos ahora con un trío de infecciones vaginales muy comunes que causan flujo raro. Empecemos con la vaginosis bacteriana. Vale, la vaginosis bacteriana. Ojo, no es una infección como tal por un bicho específico, sino un desbalance de la flora normal de la vagina. Bajan las bacterias buenas, los lactobacilos, y suben otras, sobre todo anaerobias, como la Gardnerella. Esto da un flujo muy típico, blanco o gris, más líquido, homogéneo, y con un olor característico, como a pescado, que se nota más después de tener relaciones o con la regla. Importante, casi no pica. ¿Y cómo se confirma? Mencionan unos criterios, los de Amsel. Sí, para el diagnóstico se usan esos criterios. Se necesitan 3 de 4. Tener ese flujo típico, medir el pH de la vagina y que esté alto, mayor a 4.5. Hacer la prueba de aminas, oler a pescado al echarle hidróxido de potasio al flujo y ver al microscopio unas células especiales cubiertas de bacterias, las células guía o clue cells. El tratamiento usual es con metronidazol, ya sea tomado o en gel para la vagina. La segunda del grupo, candidiasis vulvovaginal, la famosa infección por hongos. Esta sí es una infección, causada por hongos del tipo Candida, sobre todo la Candida albicans. Hay cosas que la favorecen. Tomar antibióticos, la diabetes, el embarazo, tener las defensas bajas. El síntoma principalísimo es el picor vulvar, muy intenso. También ardor y un flujo blanco, espeso, con grumos, que parece requesón o leche cortada, y se pega a las paredes. La zona suele estar roja, irritada. El diagnóstico parece bastante claro solo con los síntomas, ¿no? Sí, la clínica es muy sugerente. Además, el pH vaginal suele estar normal, ácido, menor a 4.5, y si miras al microscopio, puedes ver las cifas del hongo. El tratamiento es con antifúngicos. Pueden ser óvulos o crema vaginal o una pastilla por boca como el fluconazol, muchas veces una sola dosis si no es complicada. Si se repite mucho, ya el tratamiento es más largo. ¿Y la tercera? Tricomoniasis vaginal. Esta es una infección de transmisión sexual, una ITS, causada por un parásito chiquitito, la Trichomonas vaginalis. Da picor, molestias al orinar o con las relaciones y un flujo también muy típico, amarillo o verdoso, a veces como con espuma y puede oler mal. Un signo clásico, aunque no siempre se ve, es el cuello del útero con puntitos rojos, como una fresa. ¿Y el diagnóstico? Lo mejor es ver al parásito moverse cuando miras una muestra del flujo fresco al microscopio. El pH de la vagina también suele estar alto, como en la vaginosis. El tratamiento de elección es metronidazol, por boca. Y aquí, fundamental, como es una ITS, hay que tratar también a la pareja o parejas sexuales, si no, la infección vuelve. Las fuentes también mencionan rápido otras ITS, clamidia y gonorrea. Lo más importante de ellas. Lo clave de ambas es que son súper comunes y muchas veces no dan ningún síntoma, especialmente en mujeres. Eso hace que se transmitan fácil. Si dan síntomas, puede ser una secreción del cuello del útero como con pus. Hoy el diagnóstico se hace con pruebas moleculares muy buenas, las NATs, y el tratamiento es con antibióticos, a menudo una sola dosis. Es muy importante tratar las dos juntas, porque es frecuente tener ambas a la vez. Y una nota sobre la vulvovaginitis en niñas. Sí,
En niñas antes de la pubertad es común que tengan irritación o flujo, pero la mayoría de las veces no es por una infección específica, sino por cosas como la higiene, a veces por limpiarse mal después de ir al baño, ropa muy apretada, jabones que irritan, o a veces por parásitos como los oxiuros. El manejo principal es corregir eso, enseñar buena higiene, usar ropa de algodón, evitar jabones fuertes. Solo si se ve que hay una sobreinfección por bacterias, se dan antibióticos. Volvamos al embarazo. Una situación que asusta mucho. La amenaza de aborto. Sí. Se define así cuando hay sangrado vaginal con o sin dolor tipo cólico antes de las 22 semanas de embarazo. Pero, y esto es lo importante, el cuello del útero sigue cerrado, no se ha empezado a abrir. Quiere decir que el embarazo está en riesgo, pero todavía no se ha perdido. ¿Y qué se hace en ese caso? Lo primero es confirmar con una ecografía que el embrión o feto está vivo, que tiene latido. Si está vivo y el sangrado es poco, normalmente se indica reposo, no tener relaciones sexuales, un manejo conservador. A veces, si parece que falta progesterona o hay un pequeño desprendimiento, se puede indicar reposo más estricto y quizá dar progesterona. Si en la eco no queda claro si sigue vivo, se repite en 1 o 2 semanas para ver cómo evoluciona. Cambiamos ahora a otra etapa de la vida. Climaterio y menopausia. ¿Se usan a veces igual, pero son lo mismo? No exactamente. El climaterio es como todo el proceso de transición, cuando los ovarios empiezan a funcionar menos y baja la producción de estrógenos. Dura años. La menopausia es un día concreto dentro de ese proceso, el día de la última regla, y solo se sabe que fue la última cuando ya pasó un año entero sin menstruar. Todo esto pasa porque se acaban los óvulos en los ovarios. Es algo natural. Y esa bajada de estrógenos trae un montón de síntomas conocidos. Sí, un montón, y muy variados. Los más famosos son los sofocos, esos calores súbitos y las sudoraciones de noche. Pero también puede haber cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, problemas para dormir. Y en la parte urogenital, sequedad vaginal, que puede doler con las relaciones. A largo plazo también aumenta el riesgo de osteoporosis y de problemas del corazón. ¿Y cómo se maneja esta etapa? Lo primero siempre es el estilo de vida. Hacer ejercicio, comer sano y con calcio. No fumar, moderar el alcohol. Para los síntomas que molestan mucho, sobre todo los sofocos y la sequedad, la terapia hormonal de la menopausia, la THM, es muy efectiva. Consiste en dar estrógenos. Pero muy importante, si la mujer tiene útero, siempre hay que añadir otra hormona, una progestina, para proteger el útero. Hay distintas formas de darla, pastillas, parches. Si no se puede usar la THM, hay otras opciones para los sofocos, algunos antidepresivos, gabapentina, y para la sequedad, lubricantes, estrógenos en crema para la vagina. Y es clave pensar en prevenir la osteoporosis. Volvemos rápido a las complicaciones del embarazo temprano. ¿El aborto ya consumado? El aborto es la pérdida del embarazo antes de las 22 semanas. Hay distintos tipos según cómo se presente. Puede ser completo, si se expulsa todo. Incompleto, si quedan restos adentro. Retenido, si el embrión muere pero no sale. O inevitable, si ya el cuello se abrió o se rompieron las membranas. ¿Y el manejo aquí? Pues depende del tipo, de cuántas semanas tenga y de cómo esté la mujer. A veces si es incompleto o retenido y es temprano y no hay complicaciones, se puede usar un medicamento, misoprostol, para ayudar a que el útero se vacíe solo. Otras veces, sobre todo si sangra mucho o el embarazo estaba más avanzado, se necesita un procedimiento para limpiar el útero. Puede ser una aspiración manual, AMEU, o un legrado, LUI. Y si el aborto se infecta, lo que se llama aborto séptico, eso es una urgencia. Hay que dar antibióticos fuertes y vaciar el útero lo antes posible. Tema súper importante. VIH y embarazo. ¿El objetivo principal cuál es? El objetivo número 1 es evitar que el virus pase de la mamá al bebé. Eso se llama transmisión vertical. Y la clave para lograrlo es que la mamá reciba la terapia antirretroviral de gran actividad, la Targa. Es una combinación de varios medicamentos contra el VIH. ¿Y cuándo empieza a tomarla? Si se entera que tiene VIH durante el embarazo, se suele empezar la Targa a partir de la semana 14. Si ya la tomaba de antes, pues sigue con su tratamiento. Incluso si se entera justo en el parto, se empieza tratamiento ahí mismo. ¿Y el parto? ¿Y la lactancia? ¿Cómo se manejan? Lo más habitual es programar una cesárea, porque eso baja el riesgo de que el bebé se contagie durante el parto. Aunque si la carga viral de la mamá es indetectable, a veces se puede pensar en un parto vaginal. Durante el parto o la cesárea, se le pone a la mamá un medicamento especial por vena, la acidobudina o ACT.
Y después de nacer, el bebé también recibe medicamentos para prevenir. Y algo crucial, la lactancia materna está contraindicada. Hay que usar fórmula. Y para cerrar este bloque de ginecología y obstetricia, hablemos de la anemia en el embarazo. Algo súper común. Muy común, ¿sí? Se considera anemia cuando la hemoglobina baja de ciertos niveles, que son un poquito distintos en cada trimestre, porque la sangre se diluye un poco en el embarazo. Más o menos por debajo de 11 o 10.5 gramos de decilitro. La causa más frecuente, por lejos, es la falta de hierro. ¿Cómo se detecta y qué se hace? Pues se mide la hemoglobina en diferentes momentos. En la primera consulta, luego a mitad del embarazo, antes del parto y después del parto. El manejo incluye consejos de alimentación, comer alimentos ricos en hierro como hígado, carnes rojas, sangrecita. Y lo fundamental es la suplementación. Todas las embarazadas deben tomar suplementos de hierro y ácido fólico para prevenir. Si ya tienen anemia, la dosis de hierro que se les da es más alta y tienen que tomarla por varios meses, incluso después de que la hemoglobina suba, para rellenar las reservas del cuerpo. Si la anemia es muy severa, ya requiere un manejo más especializado. ¡Wow! Ha sido un recorrido intenso, pero muy útil por un montón de temas de ginecología y obstetricia. Desde infecciones, manejo del dolor, cosas del embarazo, parto, posparto, menopausia, todo basado en estas fuentes que analizamos. Sí, la verdad que sí. Y si uno busca un hilo conductor en todo esto, creo que es la tremenda importancia de detectar las cosas a tiempo y manejarlas bien, ya sea con un buen control prenatal, buscando infecciones que no dan síntomas como la bacteriuria o las ITS, o simplemente estando atentas a síntomas que parecen pequeños, pero pueden indicar algo más. Actuar rápido hace la diferencia. Totalmente. Y nos queda una reflexión final, ¿no? Hemos visto que hay guías, tratamientos específicos para cada cosa, pero ¿cómo se aplican realmente en el día a día de cada mujer? ¿Cuánto influyen las diferencias sociales, económicas, el poder acceder fácil o no a un especialista en que estas recomendaciones se cumplan y al final en la salud de las mujeres? Es algo para seguir pensando, ¿verdad?